Muy buenas tardes con todos. A nombre del programa Cursos Virtuales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, les damos la más cordial bienvenida. Continuando con el desarrollo de democracia, principios y procedimientos, que tiene como propósito fundamental ofrecer una comprensión integral de la democracia. Hoy contamos con la participación del Magíster en Ciencias Políticas, Jimmy Reinaga Alvarado, quien abordará el tema titulado La democracia como forma de régimen político. Invitamos al magíster Jimmy Reinaga proceda con su exposición. Gracias, estimado César. Eh, Bien, vamos a ver si yo puedo compartir. Eh, por favor, me confirman si se escucha. Se escucha correctamente. Gracias. Bien, en esta oportunidad entonces vamos a tratar el segundo tema del módulo que se refiere a la democracia como régimen político. Vamos a ver si puedo compartir acá. Sí. Sucede pues, como les decía, estimados participantes, en el primer módulo nos habíamos ocupado de la democracia como forma de vida. En este sentido, nos habíamos referido a la democracia que nace en un sistema político, en una sociedad que decide poner sobre relieve determinados valores, determinados principios, decide darles el nivel constitucional, el nivel doctrinario, pasan de ser valores queridos por la sociedad a ser principios defendidos, queridos, deseados y orientadores para la organización de la sociedad. Vamos a ver si ahora sí puedo compartir el PPT. Aquí estamos. Bien. Bien, entonces, pero ¿por qué estamos teniendo eco? Bueno, les decía, pues, ¿cuáles son los valores de la democracia que son los que definen, delinean las características de una sociedad democrática? En vuestras respuestas he visto que me han puesto algunos valores adicionales relacionados, pero son simples, básicos, que son la libertad política, la igualdad política y la tolerancia. Estos valores, evidentemente, cuando se convierten, cuando pasan al régimen político, pasan pues a ser enunciados explícitos en marcos normativos que orientan la organización de una sociedad. En este sentido, el instrumento por excelencia que sirve para eso, para darle ese peso institucional, es la Constitución política. Y lo que hace la Constitución política a lo largo de todo su contenido, estos valores y estos principios se convierten en algo tangible, ¿no? Para comenzar, en el artículo 43 de la Constitución política se señala claramente que el Perú es un país democrático, democrático, ¿no? Representativo y que se organiza según el principio de la separación de poderes. Bien, miren que esto no solamente es una declaración legal, constitucional, sino tiene efectos prácticos. De hecho, el poder político se distribuye. Entonces, ya un poco entrando en materia, esos valores, vuelvo a reiterar, libertad, igualdad y tolerancia, se suman otros principios ya de naturaleza jurídica, ¿no? Que en este caso tienen que ver, por ejemplo, con el criterio de la
representatividad. O sea, el gobierno es representativo. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos de un país no pueden participar directamente en la conducción del país. Pues simplemente eso es imposible, que 33 millones nos hagamos cargo directamente de los destinos de un país. Entonces nos vemos obligados y precisados a elegir representantes para que en representación de la sociedad se tomen decisiones. Entonces, miren, teníamos tres, ahora con el principio de representación tenemos cuatro. Luego tenemos el principio de las mayorías como forma de tomar decisiones en democracia. Luego tenemos el principio de pluralidad y proporcionalidad, ¿no? ¿Qué significa? Que una sociedad democrática no es monolítica, no hay un solo partido político, no hay un partido dominante o uno exclusivo que excluye y persigue a los demás pensamientos o posiciones ideológicas, ¿no? Eh, y finalmente, el principio de la proporcionalidad, que en este caso es expresada por la población en votación electoral. La población decide cuál es el peso específico que les otorga a los grupos políticos. Esto es fundamental porque de esto va a depender qué mayorías o qué grupos mayoritarios van a tener la responsabilidad de tomar decisiones y qué grupos minoritarios van a conformar la oposición. Entonces, vamos comenzando. Aquí tenemos, ¿no? La libertad, la igualdad política, la tolerancia, la representación política, la separación de poderes y la pluralidad y la proporcionalidad. Y finalmente tenemos algo que no alcanzo a ver acá, que es el principio de la mayoría. Perfecto. Vamos a comenzar entonces a desarrollar algunos de ellos, ¿no? El artículo 31 habla, probablemente el artículo, la libertad política es el derecho más trascendental, ¿no? El valor y el principio y el derecho más trascendental en una democracia, porque entre otras cosas implica pues la posibilidad de la realización y de la autonomía del ser humano. Gracias a la libertad es que imagina, crea, emprende, se desplaza, es decir, es dueño de su destino. Uno de los aspectos o las dimensiones de la libertad es la libertad política. ¿Qué significa? Que los ciudadanos pueden elegir, escoger sus gobernantes. Miren, ¿a cuántos siglos tiene el hombre en civilización? Probablemente, bueno, pues en el mejor de los casos vamos a decir 12.000, ¿no? 12.000 años de antigüedad. Pensemos en Caral, pensemos en China, que tienen más o menos entre 6.000 años de antigüedad. Bueno, todo ese tiempo, hasta hace 200 años, se han dado todo tipo de gobiernos, menos el democrático. Es decir, ya sea por la fuerza, los jefes, los caudillos, los militares se imponían, o por la fuerza de la tradición, ¿no? Los reyes, o por la religión, la creencia religiosa, ¿no? Pensemos en nuestros incas, en los chavines, por una cuestión de creencias y de herencia, designaban o se constituía la figura del poderoso. Pero hace 200 años se crean pues, las primeras repúblicas donde los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes. Esto es fundamental, ¿no? La libertad de poder elegir. Pero esto también va aparejado a la libertad para poder ser elegidos. Miren, ¿eh? En este sentido, el artículo 31 dicen también tienen el derecho de elegir y ser elegidos. ¿Mm? Esto es fundamental. Porque si nosotros añadimos más requisitos, por ejemplo, para postularse para presidente, para congresista, para gobernador, sería una forma de discriminación a otro grupo de ciudadanos, ¿no? Gracias a la libertad se desarrollan múltiples dimensiones, es que en términos específicos podemos ver, por ejemplo, la libertad de pensamiento.
la libertad de opinión, la libertad de discusión, la libertad de imprenta, la libertad de tránsito, y las libertades individuales del ser humano, ¿no? Definitivamente, en una democracia, el derecho que se encuentra en la cúspide de todos los derechos es, sin lugar a dudas, la libertad. Aparejado esto, justamente va la igualdad, ¿no? La igualdad. Les había dicho en la clase pasada que el ser humano, como la naturaleza misma, somos individuos distintos, diferentes, ¿no? Desde la constitución física, desde la constitución fenotípica, los rasgos faciales, los caracteres, las habilidades en cuanto a inteligencia, en cuanto a ahorro, productividad. El mundo es esencialmente distinto, diferente, pero si queremos vivir en democracia, se hace la primera ficción jurídica y se dice todos los seres humanos, todos los miembros de una comunidad política son iguales ante la ley. Entonces el artículo 2, en uno de en los primeros, después de la vida, después el artículo 1 que señala que todo ser tiene derecho a la vida, igualmente dice, pero también todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? Luego, vamos a ver la hora controlando para que no se me vaya. A ver si ya está. Luego tenemos los deberes. Bueno, pues eso no nos vamos a demorar mucho. Vamos a referirnos a a la tolerancia, ¿no? Que significa el respeto del diferente, del distinto, ¿no? En este sentido, la tolerancia en términos políticos implica pues que no hay un partido dominante, no hay un partido autoritario, como sucede en Cuba, como sucede en China, un partido oficial, los demás partidos no existen, ¿no? En una democracia no existen diferentes formas, posturas de cómo se debe mejorar un país, cómo se deben mejorar las condiciones de vida de una sociedad, ¿no? Cada perspectiva, cada partido político tiene una forma, una propuesta, una visión, que se materializa en un programa de gobierno, en una plataforma ideológica. Entonces, finalmente, eh, la ciudadanía en uso y aplicación de los principios de libertad, de la libertad, en uso de la libertad, en uso de su condición de igualdad y esperando el respeto de los demás, decide y escoge qué partido, qué programa, qué personas y qué ofrecimientos son o se van a constituir la plataforma para la toma de decisión. A estos se suman estos principios nuevos que recién vamos a ver en este módulo, que es el de la representación política. Las democracias contemporáneas evidentemente funcionan en torno a representantes. ¿Por qué? Porque el ciudadano no puede participar directamente, simplemente por una cuestión de factibilidad material. No existe un foro, un medio donde todos pueden reunirse y tomar decisiones de manera directamente, como sucedía en Grecia, ¿no? Donde 50.000 ciudadanos aproximadamente se reunían en un foro, en un ágora, en una especie de estadio y decidían directamente sobre los destinos de su comunidad política. Nosotros nos vemos precisados a elegir representantes. Entonces aquí la ingeniería constitucional, los diseños de los sistemas electorales son fundamentales, ¿no? Porque aquí tenemos distritos electorales mayoritarios, minoritarios, uninominales, plurinominales, chicos, grandes, distritos únicos, etcétera. Eso va a ayudar a proporcionarle mayor calidad a la representación política, ¿no? Y eso, bueno, se decide en justamente la Constitución. Se dice, ¿no? Qué cantidad de representantes debe haber, cómo deben representar, qué sistema se debe utilizar, etcétera, ¿no? En este sentido, cuando hablamos, hay que distinguir la representatividad y la representación. En el proceso electoral,
la representatividad se construye en una elección, donde se trasladan las principales características de la sociedad. ¿Cuáles son? El carácter geográfico, el carácter ideológico y el carácter socioeconómico, ¿no? Mientras que la representación, una vez constituido esa representación que refleja al país como una suerte de espejo, de rompecabezas, se comienzan a tomar decisiones en sintonía con, con el país, con los ciudadanos. El ejercicio de ese vínculo, de ese nexo entre la sociedad y el Estado es el ejercicio de la representación política, ¿no? En este sentido, el representante es aquel individuo que cumple esa función, que puede ser denominado congresista, diputado, senador, delegado. O sea, la Constitución también señala quién debe ser, perdón, qué nombre de qué denominación tiene, cuánto tiempo dura su mandato y cómo se le elige. El otro principio fundamental del régimen democrático es el principio de la separación de poderes. En este sentido, sabemos que el poder político es uno solo, pero para efectos de vivir en democracia, para efectos de evitar el autoritarismo, la concentración de poder, es que se distribuye el ejercicio del poder político. La doctrina tradicional habla de tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Sin embargo, en la vida real vamos a ver que existen muchas más instancias, tanto verticales y horizontales, en los que se distribuye el poder político. En este caso me refiero, por ejemplo, eh, las 10 instituciones públicas autónomas, donde figura, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, etcétera. A ello también se suman la distribución del poder político en términos verticales. Es decir, hay un poder central, hay gobiernos regionales, hay gobiernos locales, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, justamente la idea es que entre estos poderes tiene que haber una suerte de equilibrio, de checks and balance, de contrapesos, de intercambios, de colaboraciones y de controles mutuos. Esta es una característica de la democracia. Ahí están las instituciones públicas autónomas que ya les había mencionado. El otro principio que les había dicho es la pluralidad, que justamente lo que busca es reproducir la variedad política de un país. Hay sistemas donde las características políticas pueden ser simplemente dos, ¿no? Es el caso de Estados Unidos, donde hay republicanos y demócratas, o en Inglaterra, donde hay conservadores y liberales. Pero pueden haber sociedades donde hay cuatro partidos políticos, cinco, como Canadá o como Francia, por ejemplo, o sistemas políticos como el nuestro, donde se presentan en campaña como 30, 40 partidos políticos, pero pasan la valla electoral 10 partidos políticos. Eso es un pluripartidismo atomizado, que tiene sus virtudes, sus defectos. Sus bondades es que se amplía la representación, sus defectos resultan complejos y posibilitan que el toma de decisiones sea más lento, más complejo, menos previsible, porque mientras participan 10 grupos en las negociaciones, en los acuerdos, en las construcciones de alianzas, se complica mucho, ¿no? Se pierde tiempo. Mientras que en sistemas más pequeños la situación es mucho más previsible y las decisiones se toman más rápido. Lo cierto es que este principio de pluralidad se reproduce también en la composición del Parlamento, sirve para organizar el Parlamento. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, la ciudadanía ha votado y expresado su postura político-ideológica y dice 40% vota por el partido A, 30% por el partido B, 30% por el partido C, perdón, sí, pues, como dije, 40, 30, 20 y 10% por el partido D.
Ya, esa composición, ese resultado, ese mandato popular expresado por la ciudadanía también debe reproducirse en la composición del Congreso. Es decir, por ejemplo, si 40% tiene el partido A, entonces le tocará probablemente 52 congresistas y así sucesivamente. A cada más pequeño creo que le toca 13 o 12 congresistas según mi ejemplo, ¿no? Esa misma proporción sirve para la conformación de la comisión permanente, de las comisiones, del consejo directivo, que son los órganos de trabajo parlamentario, de tal suerte que en esos órganos decisivos están presentes no un solo grupo, sino todos los grupos que han tenido representación popular, ¿no? Y les había dicho que un principio fundamental, básico, que sirve para tomar decisiones son las mayorías. Vamos a, por ejemplo, de acuerdo, regresando a nuestro ejemplo, 40% por el partido A, 30% por el partido B, 20% por el partido C y 10% por el partido D, expresado por la ciudadanía en votación popular. En este caso no hay mayorías, la ciudadanía no ha otorgado una mayoría per se. ¿Qué significa? Para tener mayoría, 50% más uno, ¿no? Si la ciudadanía no ha entregado mayoría en las elecciones, en el Congreso se tienen que conformar mayorías sí o sí para tomar decisiones. Entonces ahí los grupos entran en acuerdos, en negociaciones. Por ejemplo, el partido que ha sacado 40% podrá conversar con el que ha sacado 30% y juntos suman 70%. Es una mayoría significativa y pueden tomar decisiones. Y los grupos pequeños de 10 y 20, que sumarían 30%, serían la minoría y la oposición. Evidentemente a esa mayoría que se ha conformado le correspondería tomar decisiones, mandar, decidir, mientras que a los grupos pequeños, 30%, fiscalizar, controlar, denunciar, oponerse y proponerse pues como una alternativa posible para que en adelante puedan convertirse en mayoría, producto de la votación popular, quizás convencer a la población de que voten más por ellos y recién puedan tomar decisiones. En el Congreso hay varios tipos de mayorías, ¿no? Las mayorías simples que sirven para tomar decisiones ordinarias, como la aprobación de proyectos de ley, o hay mayorías un poco más complejas, que se requiere un mayor acuerdo, una mayor concertación, por ejemplo, para modificar la estructura del Estado, que es el voto de la mayoría legal o la mayoría absoluta. O hay mayorías mucho más complicadas, como por ejemplo las mayorías calificadas, que requiere el acuerdo no solamente de dos grupos, sino probablemente de tres o hasta cuatro para alcanzar los 87 votos, ¿no? Es la mayoría calificada, por ejemplo, que se requiere para modificar la constitución política, ¿no? O para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o para elegir a, eh, a, al defensor del pueblo, ¿no? Bien, entonces, en este sentido, un factor fundamental en democracia son las elecciones políticas, que tienen funciones fundamentales, que conviene mencionarlas acá, ¿no? El primero de ellos, básicamente, es que permiten involucrar a la población en los asuntos políticos. No todos nos volvemos políticos, manifestamos nuestra opinión a favor o en contra, conversamos en familia, en el trabajo, etcétera, y finalmente tomamos una decisión. Nosotros le damos el pasaporte, decidimos quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los congresistas, y de eso va a depender la toma de las decisiones más adelante en la conducción del país. En este sentido, pues, se elige al conjunto de personas concretas, ¿no? ¿Qué cantidad de senadores, qué cantidad de diputados, de qué partido van a entrar, quién va a ser el presidente, etcétera? Delimita las características que determina la población, delimita las características del poder que concede la población, es decir, ese peso específico que tiene un grupo, ¿no? Puede ser mayor, menor, y eso va a depender, eso va a definir su papel protagónico en la política. Debe estar determinado por lo que la población señale. Y finalmente, dota de legitimidad. Es como una especie de autorización de cheque en blanco y le dice no en blanco, sino
yo he votado por ti porque tú has ofrecido esto, porque en tu programa político, partidario, y se espera que lo implementes. Bien, entonces esas serían las características de un régimen político, ¿no? Además, habría que señalar que un régimen se dice que es democrático. Miren, habíamos hablado de los valores de la democracia, pero en términos de normas, ya de procesos específicos verificables, medibles en la realidad, es que tiene que haber elecciones libres, tienen que ser transparentes, limpias, tienen que ser periódicas, se tienen que repetir cada vez, donde se respete la libertad de expresión de los individuos, que haya diferentes medios de información, canales, periódicos, redes sociales, y que se posibilite y se permite la libertad de asociación, de agrupación, ya sea para conformar partidos, para participar en mítines, para llevar todo tipo de actividades de tipo proselitista, ¿no? Y finalmente, les ha dicho que la división de poderes garantiza el control político, no ese checks and balance, no solamente es, o sea, teóricamente se dice que es separación de poderes, pero no son estancos separados. Entre ellos existe poros, vasos comunicantes que hace que coordinen y a través se controlen. Por ejemplo, el presidente de la República puede presentar iniciativas de ley. O, por ejemplo, cuando el Congreso aprueba una ley, se lo manda al presidente para que lo promulgue o si tiene observaciones, la realiza sus observaciones, ejerce el derecho al voto, al veto y lo devuelva al Congreso para su revisión. Pero eso lo vamos a ver en el tercer módulo y esperemos que estén presentes también el día de viernes a esta misma hora para tratar el tema. Bueno, conmigo estaría terminando aquí mi exposición. Dispuesto a responder las preguntas que sea posible. Así que David, por favor, cuando gustes. Muchísimas gracias. Sin duda ha sido una jornada enriquecedora que nos permitirá comprender a la democracia en su dimensión institucional. Como régimen político organizado mediante procesos democráticos idóneos y a través de procedimientos normativos tendientes a fortalecer el Estado democrático de derecho. Agradecemos al magíster Jimmy Reinaga por su valiosa ponencia. Pasamos a la estación de preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Qué tan efectiva es la democracia representativa para responder a las demandas ciudadanas? Probablemente sea, alguien dijo, ¿no? La democracia es la mejor forma de gobierno entre, algo así, ¿ya? Entre los peores. O sea, es lo mejor que tenemos entre las peores formas de gobierno. No hay mejor invento hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en un régimen autoritario donde hay un solo mandante, ¿cómo es que se puede recoger las demandas de la ciudadanía? En una democracia, al menos a través del proceso de representatividad, se hace posible trasladar esos intereses, deseos, necesidades, aspiraciones de los diferentes sectores de la población. Y en ese papel lo cumplen los representantes, que en este caso son 130, que vienen desde los distintos sectores del país, de Madre de Dios, de Iquitos, de Ica, de La Libertad, etcétera, ¿no? Entonces son, digamos, y son escogidos por la propia población. No hay mejor forma de estimar quién puede ser el representante, ¿no? No sé si responde ¿Qué la pregunta. motiva la existencia de la separación de poderes? Es un principio básico de la democracia, en el sentido de que el poder político no puede estar en manos de una sola persona, de un presidente, de un emperador, de un rey, de un inca. Esas son las reglas del juego democrático. El poder hay que dividirlo para evitar la tiranía, para evitar la imposición en manos de un solo mandatario, porque eso genera a la larga
corrupción y abuso por parte de quien ejerce el poder político, ¿no? Libardo Alvarado solicita su opinión sobre un término que siempre se escucha, que la democracia no debe ser boba. No debe ser. Boba. Esa es una buena observación, ¿ya? Vamos a tratar de reflexionar sobre eso. Miren, evidentemente en la democracia hay gente, hay ciudadanos que no creen en la democracia, no creen en la igualdad de las personas y no creen en la libertad de las personas. Consideran, por ejemplo, que solamente los más capaces, los más ilustrados deberían gobernar, ¿no? Una suerte de oligarquía. Entonces la democracia diría, oye, te permito participar a ti en democracia que tú no crees en mí. Es más, te permito participar en elecciones o no. Entonces, según algunos autores, la democracia estaría siendo boba si permite participar a aquellas personas que propugnan su destrucción, su cambio. Entonces debería, y dicen, no debería ser boba, no debería permitir la participación de partidos o de personas que buscan la destrucción de la democracia, ¿no? Entonces de ahí viene la famosa frase, ¿no? La democracia no debe ser boba. Y es una suerte de contradicción, ¿no? Pero creo que los demócratas son más fieles a sus principios y dicen, yo no estoy de acuerdo contigo, con un autoritario, por ejemplo, le dice, pero daría la vida para que puedas expresarlo, porque creo en la libertad de expresión. Y creo en la libertad de los individuos para finalmente decidir que escojan qué es lo que quieren. Si quieren escoger un tirano gobernante, bueno, pues será la decisión de ese pueblo, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Pero finalmente es una posición política subjetiva que en ese caso decidirán los constituyentes, ¿no? Si ser permisivos o no, si dar una posibilidad a que sea como un dodo o que pueda extinguirse frente a sus depredadores o defenderse, ¿no? Frente a sus depredadores. Es una cuestión, una posición subjetiva, ¿no? Yadira Melisa Santisteban Alcántara pregunta, ¿por qué no se promulga una ley para que haya un límite de candidatos por la presidencia para no confundir al ciudadano, ya que estaría este más preocupado de sí mismo y si va a desaparecer su partido o si este va a seguir sin ninguna fusión? Es que ese es el tema, pues. La democracia, les digo una vez más, es la libertad de los individuos de participar, de proponer de su partido. Si nosotros, Yadira, por ley le decimos, no, solamente va a haber 4 partidos políticos, ¿estamos respetando la libertad de los individuos? Finalmente, a quien le corresponde decidir cuántos partidos va a ser es a los ciudadanos. Los ciudadanos decidirán y escogerán. Lo ideal sería como en otros. Ojo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 partidos políticos que participan, que es el bipartidismo, ¿no? Pero eso no significa que haya en otros partidos, se postulan. Claro que sí, habrán 8, 7, 6 partidos políticos, pero la ciudadanía decide escoger 2 solamente, porque los otros prácticamente ni pasan la valla electoral o no consiguen representación. O sea, no es una cuestión que se tenga que arreglar por norma. Los ciudadanos tenemos que organizarnos y ordenarnos y concentrar nuestras expectativas en partidos políticos o en agrupaciones consolidadas, con raigambre en la sociedad, con líderes prístinos que provengan de la sociedad, ¿no? Esa sería la respuesta, Yadir. ¿Cómo se garantiza el equilibrio de poderes en una democracia? ¿Por qué se dice que la democracia requiere una ciudadanía informada y activa? ¿Cómo se garantiza la separación de poderes? Les había dicho que cuando el constituyente elabora una constitución política, aquí tengo una constitución política,
Aquí está. Aquí está. Lo que hace es señalar las funciones que le corresponde al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, al Congreso, perdón, al Congreso, sí pues, ¿no? Mira, artículo 102 son atribuciones del Congreso y así sucesivamente al Poder Ejecutivo, por ejemplo, cómo está organizado, cuáles son las funciones del presidente, igual al Poder Judicial. Se tiene que cumplir. Y si no se cumple, si alguien se extralimita en sus funciones, es castigado, es sancionado, es acusado constitucionalmente, es vacado del cargo. Es cierto, por ejemplo, que el presidente puede disolver el Congreso constitucionalmente hablando, porque lo permite la Constitución. O pueden los congresistas vacar al presidente, porque la Constitución lo permite y señala claramente en qué razones. Entonces, al momento nosotros de distribuir el poder político, se señalan claramente qué funciones tiene cada cual. Eso distribuye el poder y garantiza el equilibrio. La ciudadanía tiene que ser activa y tiene que ser participativa porque, entre otras cosas, de ello va a depender la calidad de sus representantes, de los congresistas a quienes va a elegir, de cómo va a juzgar a sus representantes y a sus políticos, para que pueda opinar con causa, para que pueda criticar con fundamento y para que pueda castigar o premiar con base. Premiar dándole la posibilidad a su político por haber trabajado bien con la reelección o castigándole, no renovándole el mandato, por ejemplo. Entonces hay un famoso dicho que dice: a un pueblo culto, gobernantes cultos; a un pueblo inculto, gobernantes incultos. Siguiente pregunta. Una vez que elegimos a nuestros representantes, ¿hay algún mecanismo para que los ciudadanos los censuren o los cambien? Ese es un problema que hay que resolver en nuestro sistema político. ¿Por qué? Porque eso implica el diseño del sistema electoral, el rediseño del sistema electoral, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que a la mitad del mandato aprobemos la consulta popular para la revocatoria de los congresistas. Vamos a suponer a Ayacucho, por ejemplo, que tiene 3 congresistas. 2 son elegidos por un partido político y 1 por otro partido político. Aquí hay una mayoría y aquí hay una minoría, ¿ya? O sea, dos congresistas gozan del respaldo y la votación de la mayoría de la población de Ayacucho y uno vendría a ser minoría. Si se hace la consulta, lo más probable es que estas 2 personas que han elegido a este candidato, esta ciudadanía que ha elegido a estos candidatos, se traigan a este abajo porque es de minoría y es de oposición. Las mayorías terminan revocando a las minorías. Por esto, se debe consultar a la población para que tenga el mecanismo de revocar el mandato. Un parlamentario debe ser una población, un congresista. Te elijo y al final, después de un tiempo, puedo premiarte o castigarte con la reelección o quitándote. Pero uno, y así todos los ciudadanos, ¿no? En este sentido, los distritos deben ser uninominales. En distritos plurinominales, donde hay 7 o 33 en Lima, por ejemplo, ¿no? Es prácticamente imposible aplicar eso. Otra renovación que es pendiente es que los mandatos de los representantes son muy largos. En Estados Unidos, por ejemplo, los mandatos son cada 2 años. Y en ese sentido, cada 2 años hay la pregunta al ciudadano para ver si, oye, efectivamente quieres que él siga siendo tu congresista o no. ¿Lo castigas o lo premias con la reelección? ¿Mm? Entonces,
permanentemente hay un trabajo de los representantes de estar en contacto con los ciudadanos para justamente poder continuar ejerciendo la representación política, ¿no? Y pueden ser reelegidos, no 3, 4, 5, sino hasta 6 veces. Pero eso, ¿quién lo decide? El pueblo. El pueblo es dueño de decidir si su representante continúa o se va. Entonces, esas son las dos reformas pendientes que habría que hacer para lograr un mayor control del representado sobre el representante. ¿Mm? Esa sería la respuesta. Bien. Agradecemos al magíster Jimmy Reinaga por su valiosa ponencia y absolver a las preguntas. No teniendo más preguntas, también agradecemos a todos los participantes por su compromiso asumido para el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un bendecido día. Igualmente, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes.